Bienvenidos y bienvenidas, esto es Inteligencia Colectiva, mi nombre es Candela García Castro, a mi lado... Hola Vilaboa, ¿cómo estás, Cande? Todo bien, acá estamos un viernes más. En la dirección tenemos a Gastón, en el sonido tenemos a Juan y a Maggie en producción. Les agradecemos por toda esta apuesta acá. Muchas gracias a todos, ahí a Luciano también en la producción. Bueno, recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, Eva en Vivo y Inteligencia Colectiva TV en Instagram. Todos los viernes a las 23 por Eva TV, por YouTube. Recuerden escucharnos todos los viernes. ¿Cómo es tu Instagram, Cande? Mi Instagram es Candela García Castro. Perdón, Cande García Castro, Cande lo dije García mal. Castro, ahí está. ¿El tuyo? Blas Vilaboa, _94. ¿No te da vergüenza seguir diciéndolo así? Y si es así, ¿cómo querés que lo O diga? sea, a mí me daría vergüenza. Bueno, sí, está bien. Yo soy... Bueno, vamos a arrancar porque tenemos un programa completísimo. Vamos a estar hablando... Vamos a tocar un tema que normalmente no tratamos en este programa, que se basa principalmente en la innovación, en la tecnología y en la educación. Vamos a tocar la economía, que es algo que atraviesa todas las disciplinas, sobre todo, y a todas las personas del país y del mundo, ¿no? Pero antes de ¿Qué es la economía, Cande? ¿Por qué haces esa pregunta? No sé, porque cuando doy clases siempre pregunto qué es la economía. Y son conceptos que todos conocemos, pero que a la hora de definirlo a veces... Bueno, le vamos a preguntar a nuestra invitada en un ratito. Yo tengo una definición, ¿Cuál pero... es tu definición? ¿No querés teorizarla en un rato? Se queda duro, ¿viste? No, sí. Bueno, vale. Bueno, primero vamos a arrancar con algo que pasó este fin de semana. Estoy cambiando un poco el orden de acá las cosas. Que tiene que ver... Son muy desordenadas esta mesa, no voy a decir nada. Desastre. Después voy a hablar con la producción para que te ordenen un poco. Con algo que pasó este fin de semana, sobre todo en redes sociales, y que se dio a partir de un clip en el programa Hay Algo Ahí de Blender, de Tomás Rebord. No sé si te enteraste un poco lo que pasó, que terminó involucrando al propio presidente. ¿Te enteraste de algo? No, ¿qué pasó? Básicamente terminaron domando al presidente. Querían, te lo digo en los términos en los que estamos hablando acá, querían domar a la nación más y terminaron domando al presidente. ¿Tenemos ahí los clips para entrar un poco en el tema? Clip. Ahí tenemos. Jorge, querido, ¿cómo estás? ¿Cómo estuvo esta semana para vos? Y la verdad que bastante triste, Rebor. Bastante triste. ¿Por qué? La situación del país, la verdad que me está haciendo mal. Pero igual, viste que la cosa está bajando la inflación. Pongamos la primera parte. ¿Está bajando antes de la inflación? ¿Dónde está bajando la inflación? Avísame porque yo no veo que esté bajando la inflación. Porque yo... Ahí estamos con problemas técnicos. Como Sí, no pasa nada. Esto se dio el viernes en el programa de Tomás Rebord, Hay Algo Ahí, donde hablan con Jorge Pinarello. ¿Querés aparecer en la Nación Más? Yo garantizo que lo podemos hacer. ¿Querés aparecer en la Nación Más? ¿Qué hay que decir? Pasa que si ven esto... No, nunca lo ven. Es increíble, pero yo llevo 4 años haciendo esto y nunca ven la parte anterior. Ah, perfecto. Te garantizo que no lo ven. Solo van a ver desde que digamos ahora, acción. Sí, cuando le digamos cuándo cortar a Manu, nadie sabe qué pasó antes y es imposible que lo vayan a buscar. Bien, perfecto. Che, si vos querés aparecer en la Nación Más... Es así, Jorge Pinarello dice, quiero aparecer en La Nación Más. ¿Cómo hago para aparecer? ¿Cómo hago para que la Nación Más me levante y pueda aparecer en este medio? Y Tomás le dice, bueno, yo te voy a explicar cómo. Vos tenés que hacer lo siguiente, tenés que actuar de una forma efusiva y enojada para que te levanten. No importa que sea armado, no importa todo lo que hablamos antes ahora acá, no lo van a ver, no lo van a chequear y van a mostrarte como una persona indignada. Y ahí tenemos el clip siguiente, que es el que se terminó difundiendo. Jorge, querido, ¿cómo estás? ¿Cómo estuvo esta semana para vos? Y la verdad que bastante triste, Rebor. Bastante triste. ¿Por qué? La situación del país, la verdad que me está haciendo mal. Pero igual, viste que la cosa está bajando la inflación. ¿Está bajando la inflación? ¿Está bajando la inflación? ¿Dónde está bajando la inflación? Avísame porque yo no veo que esté bajando la inflación. Porque yo, te digo, esto no me lo contó nadie, lo vi yo. Voy al almacén a comprar una botella de yogur y estaba por las nubes. Yo le digo al almacenero, che, pero bajó la inflación. Pero los precios no bajan, me dice. Yo tengo las pelotas llenas, Tomás Rebord. Tengo las pelotas llenas, boludo. No te a mí me da mucha bronca ver a los hijos de puta bancando en Twitter a un chabón que no está cumpliendo lo que dijo. Pero el riesgo país, viste que también... ¿Qué es el riesgo país, boludo? ¿Qué es el riesgo país? Yo lo veo en la calle, hay gente durmiendo en la calle y digo, che, disculpame, tranquilo, bajó el riesgo país. ¿Dónde está, boludo? El loco vino a decir que el ajuste le iba a pagar la casta
De repente yo soy la Lo casta. que hice antes vos de sos la esto, casta. Rebord, Bueno, es Manu es la justamente tenés casta, que el enojarte, Tano tenés la que casta. gritar, ¿Quién es la tenés casta, que decir boludo? estas cosas. Bueno, ¿Quién es la casta? Y así te van a levantar, ¿no? Yo creo que El esfuerzo lo hacemos los pelotudos, loco, porque el chabón está viajando de acá para allá, haciendo lo que le llega. Yuyito, tiene un gimnasio en la Quinta de Olivos. ¿Dónde está el esfuerzo, Rebord? No, está bien, ¿Dónde igual. está? Yo estoy haciendo el esfuerzo. Igual, tranquilo, Yo estoy boludo. haciendo el esfuerzo y Yuyito tiene un gimnasio, boludo. Tiene un programa. Está bien. La vez está todo el tiempo con cosas. La verdad que estoy muy cansado, boludo. Bueno, pero estoy muy cansado. Tomás Rebord. Basta, no seamos más cómplices de esto. No seamos más cómplices. Bueno, ¿y qué pasó con esto? Pasó que no lo terminó levantando La Nación Más, pero sí el presidente Javier Milei, a través de un tuit, refirió, lo tenemos ahí al tuit, justamente ese clip, enojado por esta forma de hablar efusiva que tenía. ¿A qué hora tuiteó? Lunes 2 de la tarde, seguro. O martes, Sí, 2 de por la ahí. mañana. No, creo que fue el fin de semana. ¿Fin Fue de semana? No el puedo sábado creer. de la mañana, creo. Mirá. Sí, pero se levantó, digamos, terminó cayendo en este... Fue baiteado. Fue baiteado. Perdón, Baiteado, así decirlo lento. Baiteado. Baiteado, eso. Viste, me la iba a cobrar. Lo cual es interesante para entrar en otro de los temas que tiene que ver con esto que venimos hablando hace un tiempo, de que lo importante que lo que pasa en internet y lo que más tiene vistas y lo que más genera clickbait es estar enojado y estas emociones violentas. Con esto voy a ir a otro tema que tiene que ver con el concepto de que internet ha muerto. ¿Conoces este concepto? No ¿No? lo conozco. ¿Qué quiere decir? Bueno. No sé, o sea, me imagino qué quiere decir, ¿no? Pero... ¿Qué quiere decir, Varado? Y no sé, quiere decir que internet al menos ya no es lo que era. Internet ya no es lo que era. ¿Por qué? Porque hay cientos de cuentas trolls, cientos de bots que manejan internet. Es decir, de hecho se cree que el 73% de todo el contenido en internet, esto son datos de 2023, de hecho estamos un año atrasados con estos datos, el 73% de todo el contenido de internet no es de personas humanas, sino que es de inteligencia artificial, de bots, de trolls. Lo mismo con las visualizaciones y todo eso. Lo ¿no? mismo con o sea, es todo el contenido de internet, no es solamente lo que haces en Twitter, son canales de YouTube enteros que son manejados por inteligencia artificial. Y lo más loco de esto es que hace un tiempo esto se encubría, ¿entendés? Los bots que te llegaban a vos, que no sé, eran un montón de mensajes de claramente bots, de cuentas no reales, o por ejemplo, mails. ¿Cuántas cantidades de mails te llegan que son completamente spam, que no son personas enviándote mails? Demasiados. Muchísimos. ¿Cuántas personas te mandan mails reales y cuántos no son personas? Es una locura eso. Lo que pasa, eso es lo que pasaba antes sobre todo y que continúa pasando, pero lo nuevo es que ahora se hacen pasar por personas reales. Hay un montón de cuentas, sobre todo en Twitter, en Instagram también y hasta en YouTube, donde se hacen pasar por personas reales. Por ejemplo, hay canales de YouTube enteros donde hay una persona hablando a cámara como si fuera una persona real, porque el punto de esto es que llega a un nivel tal de humanización de esta inteligencia artificial que uno no se da cuenta si está hablando con una persona humana o con una inteligencia. Eso es lo más loco. Y bueno, después dentro de estos conceptos y estas teorías, hay teorías más conspiranoicas que tienen que ver con cuál es el fin de esto, ¿no? ¿Por qué hay tantos bots? ¿Por qué el internet dejó de ser un lugar donde había debate entre personas? Porque internet se creó un poco para eso, ¿no? Para el debate libre entre dos personas, los foros, la discusión, poder ser una persona que habla también desde el anonimato. Eso era internet antes. Ahora justamente no sabes si estás hablando con una persona, con un bot, con un troll, si es una cuenta real. Incluso en Twitter lo que pasa mucho es que esas cuentas trolls y bots se van respondiendo entre sí para parecer que son cuentas reales. Y bueno, ¿cuál es el fin detrás de esto? ¿Cuál es el objetivo que muchos plantean? Es instaurar conceptos, instaurar opiniones, instaurar temas de debate, lo que hace que internet esté mucho más automatizado, porque todo lo que pasa está directamente planeado por una inteligencia artificial, no son personas discutiendo, entonces está mucho más concentrado en una opinión específica que responde sobre todo a intereses políticos y económicos. De hecho, esta semana estuvieron las elecciones en Estados Unidos. Donald Trump utiliza un montón esto de bots y de los trolls y de las granjas de trolls sobre todo, para instaurar temas de campaña, para instaurar discursos. Y que imagínate, si el casi 80% de lo que se habla en internet está manejado y programado por inteligencias artificiales,
¿Qué tan real es la opinión pública? ¿Qué tan real son los discursos que se hablan ahí, no? Bueno, yo creo que están, es una pregunta para hacerse, ¿no? Están un poco sobrevaloradas, me parece, las redes sociales, en el sentido de sí, lo pero que... instauran debate. Sí, te instalan un debate, está bien, yo entiendo que políticamente es una herramienta muy útil. Ahora, como decía Perón, la única verdad es la realidad. Y al final del día, lo piensan más en términos electorales, que son los momentos donde tienen un auge las cuestiones en las redes, los debates, los trolls, lo que sea. Y al final del día yo creo que la gente, más allá de lo que aparece... O sea, somos... ¿Cuánto dio el último censo? ¿48 millones de argentinos? ¿49? Sí, más o menos. Bueno, vamos a restarle los millones que no están en edad de usar, los niños que no usan Ojo, esto. no son muchos. ¿Cuántos usan Twitter? Pero yo digo que esto es en todo internet. Bueno, está bien, sí, YouTube. tenés el Facebook, está bien, tenés Instagram. Yo sé que la Vos gente podés usa consumir esto. canales de YouTube enteros que están hechos por inteligencia artificial y que vos no te das cuenta, tal vez. Bueno, a lo que voy yo, a mi pregunta, que es una pregunta en realidad, Sí. yo tengo una opinión tomada, que no necesariamente es la realidad. Ahora, ¿qué tanta relevancia tienen estos bots a la hora de formar opinión? ¿Qué tan mí, importantes son? Lo más importante no es tanto las opiniones que forman de la gente, o sea, no es una cuestión de que controlan totalmente lo que la gente piensa, sino que instauran debates. Si hay un montón, millones de bots automatizados, programados para instaurar cierto tema en cierta semana, porque quieren que se discuta ese tema, la gente va a discutir ese tema. Tal vez vos tengas una opinión, la gente tenga otra, el vecino otra, pero lo que hicieron estas inteligencias artificiales, estos bots en internet, fue instaurar ese tema en agenda. Yo al menos Que es lo que hacían los medios de comunicación antes, ¿eh? Sí, yo lo que veo igual, al menos yo lo que noto todavía en la agenda es que lo que lo marca es lo que va pasando en la semana, noticias Pero ¿qué es lo que va pasando en la relevantes. semana? Van pasando muchas cosas. Bueno, qué sé yo, te doy un ejemplo. Si hay una disparada del dólar, se habla de una disparada del dólar. Si tenés una noticia relacionada a un expresidente que está metido en problemas legales por violencia de género, y bueno, en ese momento se habla de eso, ¿me entendés? Yo creo que va por ahí. Puede ser. Pero bueno, es todo un tema. También es esto lo que hablabas al principio, de que Internet dejó de ser lo que era, un foro libre donde las personas interactuaban y debatían entre sí, y se convirtió en algo más automatizado, algo más dirigido no por máquinas, sino por personas que programan esas máquinas, esas tecnologías. Y este es el concepto de la Internet ha muerto. Bueno, vamos a hablar de economía, economía, finalmente. economía pura y dura. Creo que corregime, porque yo ya estoy medio perdido a esta altura del año, los docentes estamos pidiendo la toalla. ¿Primera vez que tenemos una economista? Es la primera vez, si no recuerdo mal, sí es la primera vez. Muy bien, un éxito. Un tema muy interesante, la verdad. Y amplio, un tema Y amplio. Vamos a comenzar, para introducir un poco el tema, un video del presidente Javier Milei hablando un poco de esto. Fíjense que ahí ustedes se encuentran con la teoría monetaria de la inflación, porque ustedes van a determinar que el nivel de precios va a venir dado por el cociente entre la oferta de dinero y la demanda de dinero. Y ahí, cuando ustedes incrementen la cantidad de dinero, lo que van a hacer es determinar el nivel de precios. Es lo que se llama el problema del ancla nominal. Entonces, si desde que asumimos en diciembre la base monetaria está constante, pese a que compramos 15.000 millones de dólares, pese a que se nos dispararon los puts, pese a que tuvimos que pagar los pasivos remunerados, la contracción por Me da no risa. real y la contracción por superávit fiscal ha sido tal que compensó todo eso y dejó la base monetaria constante. Por eso está bajando la inflación. Se enojaba lo último, ¿viste? No, a mí me da mucha risa. O sea, señor, tiene que hablarle a la gente. ¿Puede explicar bien lo que está diciendo? Pero bueno, ¿Necesita hacerlo? sí. O ¿Sí? sea, yo creo que es su responsabilidad. ¿Sí? ¿No te parece? No, yo te pregunté si necesita, no si No, tiene creo que es hacerlo. por eso yo se lo exijo como Ah. ciudadana de Argentina. Está bien. Yo no creo Que le hable al lo- pueblo argentino. Ah, bueno, esperá nomás que llegue el día. Bueno, bienvenida Aldana Denis, licenciada en Economía, diplomada en Economía Política, integrante de CEPA. ¿Cómo estás? Bienvenida, muchas gracias por estar acá. Bienvenida. Ya viste que acá es muy relajado todo. Bueno, bien. Contanos un poquito, yo siempre le pregunto esto a nuestros invitados, ¿cómo llegaste a la economía? ¿Siempre fue tu pasión? ¿Hubo algún evento que dijiste, che, esto no lo entiendo, quiero estudiar economía? ¿Cómo llegaste a esta carrera? Vamos a hacer un corte y ahora volvemos.
hay un problema técnico. Bueno, seguimos en Inteligencia Colectiva. Acá a mi lado, Aldana Denis. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo les va a ustedes? Muy bien, muchas gracias por estar acá. Tenemos temas interesantísimos para hablar. Vos ahí ya tenías una pregunta en mente. Sí, yo te había preguntado porque siempre es un tema que me llamó la atención y que define muchas cosas. ¿Cómo llegaste a la economía? ¿Cuándo nace esa, no sé si la pasión es la palabra, pero cuándo nace La inquietud. la inquietud? Creo que mucho antes de lo que puedo registrar conscientemente, ¿no? Yo vengo de una familia que creo que ha estado muy atravesada por los procesos económicos de nuestro país. Entonces creo que ahí hay un registro que, aunque uno quizás en la infancia no sea tan consciente, está respecto de cómo eso afecta tu vida, cómo afecta a tu familia, a tus padres, a los proyectos de vida, ¿no?, de las familias argentinas. Entonces ahí creo que hay algo inconsciente que estuvo siempre. Sí, cuando tuve que decidir específicamente qué carrera quería estudiar, me acuerdo que hice un proceso de test vocacional donde parte del test consistía en ver cuáles eran tus habilidades o aquellas cosas que te resultaban más sencillas y aquellas que te despertaban un interés muy profundo. Y a mí se me había dado una combinación de dos cuestiones. Una tenía que ver con, si se quiere, una facilidad, podemos decir, para la parte como más numérica, más de datos y demás. Y por el otro lado, un profundo interés por todo lo que tenía que ver con las ciencias sociales. Y de alguna manera fue la carrera de economía un poco la que confluía, en la que yo creía en ese momento que confluían las dos cosas. Algo muy loco de eso es que cuando llegué a la facultad e hice todo el camino de la carrera de grado, me encontré con un plan de estudios que era, podríamos decir, más bien ortodoxo, donde esa pata que tenía que ver con la economía como ciencia social o la economía política tenía un déficit, ¿no? Al menos es lo que... ¿Era todo muy técnico, dibujito, gráfico y todo eso? Sí, de alguna manera, o muy asociado a todo lo que tiene que ver con teorías económicas más mainstream, donde se piensa a la economía como de alguna manera abstracta de los conflictos o de las disputas de poder y no tanto en términos de esos intereses que se disputan o de la distribución del ingreso, digo, como un faltante de una formación más de carácter político, entendiendo que no hay manera de escindir a la economía de la política, porque justamente toda decisión económica está en el marco de una disputa o en un conflicto de intereses.
bueno, creo que de cualquier manera para criticar algo, uno no puede criticar lo que no conoce, entonces obviamente uno valora esa formación y es fundamental después para poder criticar algunas visiones más ortodoxas de la economía. Por eso es que cuando tuve la posibilidad de hacer un posgrado, hice la diplomatura en economía política que hacemos desde el CEPA en conjunto con la UBA y la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional de Rosario, así que aprovecho para tirar el chivo para quienes quieran hacer algún posgrado en economía política, porque la verdad es que está muy buena y complementa la formación económica. Para entrar un poco de lleno con el tema, ¿cómo ves a la economía argentina hoy, a casi un año del gobierno de Javier Milei? Bueno, es un poco Amplio. Podemos Saca resumirlo donde en quieras. aspectos negativos y alguna cosa si vos que vos encontrás que digas, bueno, a ver, esto Sí. ponerle puede llegar a ser positivo. Escuché, muchos dicen que el último mes fue el mejor mes económico de Javier Milei. Se dice que hay indicadores positivos y demás, pero en la calle se ve que no están así o que muchos están quedando fuera de eso, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí, creo que podríamos pensarlo, si se quiere, en 3 frentes, vamos a decir. Tenemos un frente fiscal, un frente monetario y un frente externo. Ahora nos metemos un poquito ahí para que no sea tan abstracto. El gobierno, efectivamente, en lo que tiene que ver con el frente fiscal, llevó a cabo un plan de ajuste muy fuerte, alcanzando el superávit fiscal a costa del ajuste en jubilaciones y pensiones, a costa de la paralización de la obra pública, el ajuste en las universidades. Digo, no lo pagó la casta, eso es efectivamente así, pero en los números llevó a cabo un ajuste fiscal que le permitió tener superávit, donde ese ajuste lo financiaron estos sectores que mencionaban. Entonces, de alguna manera, llevó a cabo un ordenamiento en ese frente con un costo social muy alto. Después tenemos el frente monetario. Ellos han hecho mucho hincapié, en un momento parecía ser el único objetivo de este gobierno, que tenía que ver con la mejora de la hoja de balance del Banco Central. Eso podemos decir que lo resolvieron a medias, sumar un reservas, poco. ¿no? Ahora vamos a esto, al frente ¿Qué es externo. lo que decías En el recién, frente Melo? monetario, cuando hablaban de las bombas de las LELIQs y Ok. demás, de las letras de liquidez que tenía, que emitía el Banco Central, bueno, de alguna manera lo menciona Cristina en una de las cartas que ha publicado. Patearon o barrieron ese problema un poquito debajo de la alfombra, pasando esas letras al Tesoro, es decir, los intereses de esas letras los asume el Tesoro, es decir, todos los argentinos, y ya no el Banco Central. Bueno, podríamos decir que si salvamos esa cuestión, se han enfocado en el frente monetario y en el frente fiscal. ¿Qué pasa ahora con el frente externo, que es algo que el gobierno no ha mencionado demasiado? ¿A qué te referís con el frente externo? ¿Exportaciones e importaciones? Exactamente. Básicamente, La para balanza ponerlo en un comercial. término, acumulación de reservas, el frente cambiario, la famosa salida del cepo, ¿no? Todo lo que gira alrededor de los controles cambiarios, que ya el gobierno empieza a sentir la demanda de determinados sectores de actores de la economía argentina e internacional, donde le reclaman, bueno, ¿cuándo vas a salir del cepo? Ese es un frente que el gobierno no ha mencionado. Bueno, y no me quiero olvidar lo que tiene que ver con el pago de la deuda en moneda extranjera, que es otra cuestión muy importante para pensar qué pasa con el frente externo, qué pasa con la acumulación de reservas y las posibilidades de pagar esa Y te hago deuda. otra pregunta en relación a esto. Otro frente que a mí se me ocurre, ¿no? Que tiene que ver con el consumo, con la industria, que se entiende que se está cayendo, ¿no? Que viene en caída hace bastante tiempo, que hubo repuntes pero de muy poco, sobre todo en el consumo, en la construcción, en los trabajos, que tiene que ver con la gente sobre todo. Bueno, justamente todo este combo, si se quiere, de medidas que han llevado a cabo en estos 3 frentes,
tenía como consecuencia y a la vez como condición para que funcione, podríamos decir entre comillas, una recesión muy profunda, una caída muy grande de la actividad económica que ha significado un deterioro muy grande en indicadores que tienen que ver con, sobre todo hay un indicador que yo siempre menciono porque lo seguimos mucho desde CEPA, que tiene que ver con el empleo registrado. El empleo registrado en el sector privado lleva una caída de más de 146.000 puestos desde la asunción de este gobierno. Locura. Esto es registrado en el sector privado, es decir, si a eso le En el sector sumamos, público. exacto, 41.000 puestos destruidos en el sector público en ese mismo periodo, estamos hablando de 190.000 puestos solo registrados, después queda todo el universo de los no registrados, Hay un empleo en cálculo. casos particulares. Porque me dio la curiosidad. Yo recuerdo cuando laburaba en fábrica, salíamos, nos íbamos a los chulengos a comer un sándwich. Eso es empleo no registrado. ¿Hay un cálculo de cada tantos empleos registrados que se pierden, cuántos empleos no registrados se pierden? No ¿Hay lo alguna tengo- manera de saberlo? No lo tengo presente, es muy difícil justamente por la característica de la no registración y además porque también hay una cuestión adicional y es que cuando se pierde este empleo registrado, es muy probable que también haya como un doble efecto de gente que sale del sector registrado y va al no registrado, ya sea en forma de changas, en forma de un trabajo en relación de dependencia encubierto pero no registrado, en forma de monotributo, que es el único que ha registrado un crecimiento en el último dato que conocimos. Después con el salario pasa exactamente lo mismo, es muy difícil evaluar, por ejemplo, en términos salariales tenemos un panorama muy heterogéneo justamente en función de esto. El sector privado registrado, el promedio, se encuentra un 1,8% por debajo de noviembre de 2023. Ahora si miramos, esto es el promedio, ¿no? Porque ahí podemos tener salarios muy altos que estén tirando hacia arriba ese promedio y que la gran parte, la mayor parte o un porcentaje muy alto esté en otra situación completamente distinta. En lo que tiene que ver con el sector público, la caída es prácticamente del 15% con respecto a noviembre, ni hablar, se profundiza cuando miramos el salario de docentes universitarios, que hay casos en los que han perdido hasta un 35% de poder adquisitivo. Y cuando vamos a los no registrados, que si bien no tenemos un dato el salario no registrado, se puede hacer un proxy con lo que pasa con el salario mínimo vital y móvil porque tienen una correlación muy grande y ahí estamos hablando de una pérdida de 20 puntos con respecto a noviembre de 2023. Para poner en perspectiva lo que significan esos 20 puntos, en toda la gestión del gobierno de Mauricio Macri se perdieron 20 puntos de poder adquisitivo y ahora estamos hablando de una pérdida equivalente para el caso de los no registrados en este caso, que es distinto, ¿no? Pero estamos hablando de una pérdida de 20 puntos en solo 8 meses. Es decir, que en esos términos el costo de ese ordenamiento que pongo entre comillas para estos dos frentes que yo les mencionaba, dejando de lado el frente externo que no está resuelto y que presenta muchísimas dudas, porque Argentina no tiene acceso al crédito internacional por el enorme endeudamiento que tenemos, principalmente con el Fondo Monetario Internacional. Dejando de lado eso que podríamos decir entre comillas, el gobierno apuntó a resolver o priorizó, el costo social fue altísimo. Obviamente nosotros desde CEPA siempre entendimos que había otras maneras de llevar a cabo un ordenamiento fiscal o un ordenamiento monetario sin que todo el costo cayera sobre los contanos un poco, sectores. ¿cómo se podría llevar a cabo esto que Milei planteaba como un problema de el despilfarro fiscal o el ajuste de cuentas que había que hacer ahí, pero sin el costo social? Bueno, por empezar, el resultado fiscal es básicamente los gastos menos los ingresos. Ahí tenemos, el gobierno ha logrado ese superávit fiscal con un ajuste muy fuerte del gasto. Eso tuvo un impacto en la actividad económica y ese impacto en la actividad económica tuvo un impacto en la recaudación. Es decir, cae la recaudación porque cae la actividad económica, ¿no? Impuestos como el IVA, impuestos como el impuesto a las ganancias están muy asociados a la situación de la actividad económica. Entonces se transforma como en un loop en el que ajusto el gasto,
contraigo la economía, una Un política... círculo vicioso. Sí. Exactamente. Bueno, había en principio una forma, obviamente, de ordenar el frente fiscal que tenía que ver con, bueno, cómo hacemos para aumentar la recaudación. Y en esa discusión de cómo aumentar la recaudación es que se meten las características del sistema impositivo, ¿no? Uno dice, bueno, podríamos ordenar el frente fiscal llevando a cabo un aumento en la recaudación. Bueno, ¿sobre qué sectores recae ese aumento de la recaudación? En este caso se produjo exactamente lo contrario, se produjo una caída muy fuerte del gasto, un ajuste muy fuerte del gasto y un ajuste en la recaudación por no solo la Como situación de la consecuencia. actividad económica, exactamente, pero además con una baja de impuestos a los sectores de mayor patrimonio, como fue el caso de bienes personales, ¿no? Obviamente la discusión sobre en qué se gasta es una discusión importante, cómo se gasta, la eficiencia del gasto del Estado, por un lado, pero también la recaudación y la eficiencia en esa recaudación y sobre qué sectores recae mayoritariamente esa carga tributaria. Entonces creo que ahí la alternativa, como para resumir la cuestión, la pregunta, es la alternativa era con un aumento de la recaudación mediante un sistema tributario más progresivo. Y fundamentalmente, si en el caso por el lado de los gastos, si se llevaba a cabo un ajuste, bueno, un ajuste que tuviera sensibilidad social, ¿no? Porque en este caso, cuando uno mira los recortes que se han hecho, de cualquier manera, esto lo planteábamos el año pasado, cuando Milei hablaba de las características y la magnitud del ajuste, no había manera de llevar a cabo ese ajuste sin tocar el bolsillo de los jubilados, sin tocar la obra pública y sin tocar las universidades. Digo, la magnitud del ajuste que planteaban era imposible sin afectar las jubilaciones porque las jubilaciones representan prácticamente la mitad del gasto fiscal. Tengo una pregunta un poco más técnica de algo que a mí me da curiosidad y no lo puedo responder. En el último año del gobierno de Alberto, el dólar creo que empezó en 300, terminó en 1100. Hoy, con 200% de inflación que tuvimos, que creo que la inflación más alta no sé en cuánto tiempo, ahora 2024, el dólar sigue estando prácticamente en el mismo precio. ¿Cómo se explica ese fenómeno? Bueno, ahí hay una cuestión. El dólar que vos mencionás durante el gobierno del Frente de Todos era el dólar blue. Sí. Otra cosa corre para el dólar oficial que terminó... ¿Qué es el que maneja el gobierno? La el gestión, oficial. exactamente, que es al que se realizan las importaciones y exportaciones. Hasta ahí nomás, porque también tenía $10, el dólar agro, Exacto, $200 exacto. distintos. Ahora vamos a ver eso. Entonces, cuando asume este gobierno, lleva a cabo una devaluación de ese tipo de cambio oficial, que estaba alrededor de 360 pesos, si mal no recuerdo, lo lleva a 800 pesos allá por diciembre del año pasado. Eso en términos de el valor del dólar oficial, que tuvo su impacto en precios. Tuvimos inflación del 25,5% en diciembre, post devaluación, 20 en enero, 13, 11 y demás, lo que terminó por configurar una apreciación cambiaria, es decir, el dólar dio un salto muy alto en diciembre y después se fue moviendo más o menos al 2% mensual, que es eso que se conoce como El crawling peg, sí. Exactamente, eso es el dólar oficial. Y tuvimos inflación muy alta, es decir, que cuando uno mide el poder de compra, si se quiere, de ese dólar, se produjo una apreciación porque la inflación se movió a un ritmo mucho más alto que el movimiento del dólar oficial. Pero después, respecto de esto que vos planteás, que tiene que ver con la brecha, básicamente, que el año pasado llegó a niveles muy altos, efectivamente, cuando se disparaba el valor de los dólares financieros y el valor del dólar blue, la brecha estaba entre esos dólares y el dólar oficial, estaba en niveles muy altos, que fue lo que achicó el gobierno al devaluar el tipo de cambio oficial. Hay una cuestión muy importante a tener en cuenta sobre el valor de los dólares financieros. No son dólares que actualmente se estén moviendo con total libertad. Es decir, no es el valor de mercado, podríamos decir, cuando pensamos en el CCL o ¿El CCL y el Blue van de la mano?
¿El contado con liqui y el blue van de la mano? ¿El MEP estás diciendo vos? Exacto, el MEP, sí. Están No muy me cerca salía. ahora. Ahora están exactamente muy cerca. Muy poca En diferencia. general sí, claro, en general se encuentran bastante de la mano. Hoy lo que tiene que ver con los dólares financieros, tenemos el esquema del dólar soja que vos mencionabas, el dólar blend, donde las exportaciones la liquidación de las exportaciones se hace en un 80% al tipo de cambio oficial y en un 20% a los dólares financieros. Es una devaluación disimulada, se podría decir. Se puede decir que ahí los exportadores exactamente reciben un valor en promedio de un tipo de cambio más alto. ¿Qué quiere decir esto? Que vos tenés hoy en ese mercado exportadores que están ofreciendo dólares. Por lo tanto, hay ahí una cuestión que hace que el valor se mantenga en determinado nivel porque tenés una oferta. A eso sumale... ¿El blanqueo? Eso era justo lo que iba a mencionar. El blanqueo, que tuvo su incidencia también, y una cuestión adicional, la posibilidad, por ejemplo, esto es coyuntural, fue un mes en particular, pero la posibilidad de adelantar bienes personales 5 años, con una quita, ¿no? La posibilidad de pagar 5 años por adelantado, obviamente para determinados sectores eso implicaba un beneficio, por lo tanto es probable que hayan ofrecido parte de sus activos, de sus dólares en ese mercado para hacerse de los pesos y pagar bienes personales de una, porque obviamente les convenía y el valor del dólar financiero les servía en ese sentido. Entonces, en este momento hay una oferta que tiene que ver con las regulaciones cambiarias. Una por el lado de los exportadores, otra porque no se puede operar dólar oficial y MEP al mismo tiempo. Es decir, existen regulaciones cambiarias denominadas o enmarcadas en lo que conocemos como el cepo, que permiten al gobierno mantener, si se quiere, este valor en esos niveles. Eso es importante de tener en cuenta porque si no, muchas veces cuando se habla de la famosa salida del cepo, se piensa que el dólar llegaría a un nivel similar al que están hoy los dólares financieros. Bueno, ese no es un valor que esté 100% Claro, libre del determinado mercado. por la... Hay por intervención la- del gobierno narcocapitalista en el mercado de cambio, se podría decir, ¿o no? Exactamente, sí. Y además me faltó agregar la decisión del Banco Central de intervenir esa brecha con la diferencia por los pesos que emitía para comprar dólares en el mercado único y libre de cambios. Bueno, una cuestión un poco técnica, pero de alguna pero que manera al fin y fue al una cabo- decisión que tenía como objetivo intervenir esa brecha para que eso no tuviera, en definitiva, vamos a decirlo, impacto finalmente en el índice de precios al consumidor. Lo escuchábamos recién en el tape Te hago- a Milei, que decía, volvía a remarcar la inflación como un fenómeno monetario. Bueno, ahí cabe la pregunta Yo de quería si es preguntarte sobre la estrictamente inflación. un fenómeno monetario porque el gobierno está administrando el principal precio. Ya sea los economistas, los políticos y demás, siempre hay como muchas teorías acerca de la inflación, de cuáles son los fenómenos que crean la inflación, de cómo se puede bajar y qué lo sube. ¿Cuál es tu opinión? O porque entiendo que son varias teorías. ¿Cuáles son las causas de la inflación o cómo se puede bajar la inflación? Es una pregunta, podemos decir que no ¿Nadie está tiene del todo respuesta? resuelta. No. En principio, obviamente la postura más ortodoxa es esta que escuchamos por parte del gobierno, más allá de que en la práctica no se esté tratando como tal, ¿no? El gobierno dice la inflación es un fenómeno exclusivamente, en todo tiempo y lugar, un fenómeno monetario, y después en la práctica se llevan adelante distintas medidas que demuestran que el gobierno en realidad tiene muy claro que no es estrictamente un fenómeno monetario. Eso no quiere decir que no tenga incidencia la emisión monetaria, pero en ese sentido nosotros desde la economía política o desde visiones más heterodoxas de la economía entendemos que hay otras causas que explican los fenómenos inflacionarios, que los refuerzan además, en particular en Argentina también. Digo, esto no es una... Sí, decíamos porque al eso es principio... lo que pasa también, ¿no? Nosotros pensamos, bueno, como dice Milei, la emisión genera inflación, pero después vas a ver los países que emiten y no tienen tanta inflación como tuvimos nosotros.
o al revés, digamos, pero pasa un montón eso, digamos, en la práctica. Exacto, sí, hay características estructurales de la Argentina que determinan otros procesos. Uno muy importante es la restricción externa, por ejemplo. ¿Qué es la restricción externa? Es básicamente la falta de dólares, la dificultad para acumular dólares que deriva en tensiones en el valor del dólar, en el tipo de cambio, y que esas tensiones terminan en una devaluación que después impacta sobre el nivel de precios. Después hay otras cuestiones más que tienen que ver con la estructura de los mercados, la concentración oligopólica y monopólica de determinados sectores que influyen en la determinación de precios, la puja distributiva, teorías de carácter más heterodoxas, pero que además tienen mucho sentido en nuestro país. Y me permito agregar a esto de las contradicciones de este gobierno. No sé si recuerdan que a mitad de año más o menos el ministro de Economía dijo que no iba a homologar paritarias por encima del 2%. Bueno, ahí hay en la práctica un reconocimiento de que había un efecto de esa puja distributiva sobre la inflación de nuestro país. No, y te tiro otra, me estoy acordando de cuando salió Adorni a pegarle a las prepagas porque habían realizado aumentos desmedidos. Yo les pregunto, ¿qué son aumentos desmedidos a los libertarios? ¿Qué pasa? ¿Cómo aumento desmedido en un gobierno liberal? Yo eso no lo entiendo, que alguien me lo explique. Adorni no me lo explicó. ¿Dónde viste que un aumento es desmedido? Si estamos en un gobierno anarcocapitalista, el precio lo pone el mercado, ¿o no? ¿No tiene lógica? Hay muchas contradicciones en este gobierno, sin dudas. De hecho, en ese caso particular de las prepagas creo que fue el más ejemplificativo, porque el decreto que desregulaba el funcionamiento de las prepagas decía que se hacía con el objetivo de mejorar la calidad de las prestaciones y de que las prepagas compitan entre ellas por precio y calidad, ¿no? Sí, automáticamente después de que desregularon, las prepagas anunciaron que aumentaban todas el mismo porcentaje. En esos términos fue bastante paradójico el gobierno libertario. Tengo una pregunta que está vinculada a algo que a mí me hace ruido. Me acuerdo bien patente haber experimentado. Yo me metí de lleno en la economía, producto de la devaluación, la corrida cambiaria que tuvo Macri en 2018, principio de 2018, que terminó llevándonos, en realidad eso fue una decisión política, ¿no? Llevándonos al Fondo Monetario Internacional. Me acuerdo que estaba como loco porque el dólar había pasado de 17 mangos a 40 mangos en 2 días más o menos. A ver, eso sucedió porque el dólar estaba totalmente planchado por el crédito que había tomado el gobierno y la intervención en el mercado. Cuando se quedó sin plata, devaluación. ¿Crees que estamos en una situación similar a la previa a la devaluación del 2018 y que está latente una corrida cambiaria, o crees que es un fenómeno distinto que no se puede analizar de manera similar? Si bien me parece que hay como bastantes similitudes en ese sentido, creo que hay una Argentina antes y después del fondo. En ese sentido es muy difícil hacer paralelismos porque realmente el préstamo con el Fondo Monetario Internacional cambió todas las perspectivas de la Argentina. Hoy... ¿Por qué? ¿En qué influye el Pues las préstamo? corridas siguieron, las corridas cambiarias siguieron. Sí, eso desde ya, para pensar cómo se hace frente a eso. En el sentido de que Argentina hoy tiene, porque esto es importante, Argentina todavía no devolvió ese préstamo de 45.000 millones de dólares. La renegociación que se hizo en 2022, si mal no recuerdo, implicaba un acuerdo donde el Fondo Monetario Internacional te daba el valor equivalente al que vos tenías que pagar el acuerdo para que vos gires, le hagas el pago. Y hoy ya se terminó con revisiones trimestrales que recuerdan, estábamos cada 3 meses discutiendo a ver si aprobábamos, si teníamos que pedir un waiver o no. La soberanía política a marzo. Exactamente, es imposible pensar, a eso me refiero, es imposible pensar paralelismos sin tener presente la cuestión del Fondo Monetario Internacional, porque a la Argentina le queda por delante pagar
Algo que no se habla muy habitualmente. Esa deuda, exactamente, no se habla y el gobierno no lo habla. Bueno, obviamente es muy difícil hablarlo cuando el ministro de Economía de su propio gobierno tiene responsabilidades sobre ese préstamo que fue histórico, que fue el más grande de la Argentina, fue el más grande del Fondo Monetario Internacional, que no había manera de que Argentina pudiera hacer frente a ese préstamo. Y las condiciones en las que se encuentra en Argentina hoy son de imposibilidad de acceder al mercado internacional de crédito. De hecho, cuando recién inicia esta gestión, Milei y Caputo viajan para conseguir esos dólares, para conseguir ese préstamo, y el Fondo Monetario Internacional dijo no. Se peleó. Quiero ver sangre. Milei se peleó con los fondos. Exacto, sí, bueno. Con el encargado de la parte del sur. Sí, se pelea, pero hasta ahí porque sigue siendo como el alumno el fondo ejemplar. Hablando en criollo, ¿el fondo es de Estados Unidos o no? Levanta el teléfono, más allá de que lo componen en muchos países, lo que termina definiendo son los yanquis, ¿o no? Exacto, Estados Unidos tiene poder de veto. Para las decisiones que toma el Fondo Monetario Internacional se necesita el 85% de acuerdo de los países que tienen bancas de decisión. Bueno, tienen todas sus particularidades de las sillas que tienen, pero Estados Unidos concentra el 20%, con lo cual con el no de Estados Unidos puede vetar cualquier tipo de decisión en relación al Fondo Monetario Internacional. Así que me parece que ahí, más allá del paralelismo con el proyecto económico y toda esta cuestión de quién fue más a fondo, ¿no? Vieron que muchas veces, creo que Macri inclusive lo ha dicho, como que Milei va a hacer lo mismo, pero va a ir más a fondo. Bueno, en definitiva, cualquier paralelismo implica tener en consideración esta limitación de la crisis de deuda que tiene la Argentina. Lo más loco que me parece de lo que decís del fondo es que fue hace muy poco el préstamo. O sea, fue hace unos pares de años y ya no tenemos la plata y tenemos que salir a buscar préstamos que no podemos buscar. La plata nunca la tuvimos. La plata nunca la tuvimos. Nunca estuvo en el país, no se sabe qué pasó con esos dólares que se pidieron, se hubo, jugaron. Y a mí, mirá lo que decís. Por eso vos, digo, hay que salir a buscar plata cuando no podemos porque estamos condicionados, porque debemos esa plata al FMI, pero la plata nunca estuvo en el país. No es que, bueno, tenemos la plata del fondo que nos llegó. Pero de hecho, el año que tuvo Macri, corregime si me equivoco, se supone que la plata, los créditos te lo van dando en cuotas mediante una revisión de las cuentas y que llegaste a las metas. Macri no cumplió nunca ninguna meta. Tuvo el dólar un año planchado porque se gastó toda la guita en intervenir en el mercado para las elecciones. Y después, la verdad que no se hizo un estudio en profundidad. Y es una autocrítica que hay que hacer. Fuimos gobierno nacional, lo digo yo como peronista, 4 años. Y no se hizo una revisación a fondo. Yo entiendo la coyuntura difícil y todo eso. Ahora estuvimos 4 años y estuvimos 4 años gobernando con el Fondo Monetario Internacional. Las 3 banderas políticas, las 3 banderas del peronismo, ninguna se puede respetar con el fondo. Así que nada, me parece que es algo que tenemos que tener presente y revisar para la próxima, ¿no? Revisar para la próxima porque si no nos vamos a chocar de vuelta contra la misma pared. Sí. Otra pregunta. Es muy importante esto que dicen porque respecto del endeudamiento, no es que uno lo critica simplemente porque está en contra del endeudamiento. Nosotros no creemos que la deuda per se sea algo Todos malo. Los países se endeudan. Exactamente. La discusión es en torno a cuál era la utilización de esa deuda, sobre todo siendo en moneda extranjera, en un país cuyo principal problema tiene que ver con la restricción externa, con la imposibilidad de acumular reservas, que no haya sido destinada a proyectos que permitieran generar dólares y resolver este problema de manera estructural. Porque ahí está la cuestión, digo, el gasoducto es una decisión política de resolver este problema de manera más estructural. Ahora, devaluar
de evaluar, digo, en sí mismo para resolver coyunturalmente la acumulación de reservas, pedir dólares para sostener la liberalización de las restricciones cambiarias y no pensar en un desarrollo productivo o en proyectos que permitan a la Argentina acumular genuinamente esas reservas que nos faltan, bueno, ahí está la principal discusión, no en torno solamente a, bueno, si la deuda es buena o mala. No, y eso es un reclamo que hay que hacerle a la dirigencia peronista, pero ¿por qué lo digo? Porque a Macri yo no le voy a pedir eso, porque Macri es Macri. Macri vino a poner al país de rodillas y vaya si lo logró. Vaya si lo logró. Todavía estamos pagando los platos rotos. Yo te quería preguntar también, el ministro de Economía, Luis Caputo, y también Javier Milei vienen diciendo que la economía está repuntando. Hablábamos antes que estamos en caída, estamos en recesión, el consumo no sube, la actividad económica está parada. Pero ellos dicen que ya hace por lo menos un mes la economía va subiendo y va mejorando. ¿Cómo ves eso? ¿Es real? ¿Está pasando? ¿Vamos a una mejora? A ver, en primer lugar hay una cuestión de... Argentina en los primeros meses de este gobierno tuvo caídas estrepitosas en la mayoría de los indicadores. Entonces, obviamente, por un sentido común y de lógica, es imposible pensar que vamos a seguir cayendo a esos niveles, porque si no... esto pero sería... el mejoramiento ya es como otra cosa. Exactamente. Para hablar de recuperación, e inclusive en los términos de Caputo, que habló de recuperación generalizada, bueno, hay un abismo, ¿no? Porque efectivamente ellos se paran sobre algunos indicadores que dieron un crecimiento intermensual. Estamos hablando de crecimientos del 1%. Bueno, en definitiva, supongamos que tomamos esos crecimientos. No es generalizado, hay sectores que siguen cayendo, que todavía no encontraron el piso. De hecho, justo antes de venir repasaba el dato de despachos de cemento, que sigue cayendo intermensualmente y que se encuentra, bueno, es un termómetro, si se quiere, de lo que está pasando con el sector de la construcción, que se sigue encontrando 20% por debajo de 2023. O sea, la caída este año en algunos... guarismos, por ejemplo en el caso de la producción industrial, tuvo niveles similares a lo que fue la pandemia, como para poner en perspectiva. Con lo cual, para hablar de una recuperación o de una recuperación generalizada, como dijo el ministro de Economía, tendríamos que pensar en otros números. Ahí obviamente hay sectores donde uno se pregunta, bueno, ¿hay una recuperación que va a volver a los niveles de 2023 o va a ser como una especie de L o de pipa de Nike? Vieron que se discute mucho de cuál va a ser la forma de Sigo esperando la recuperación en B que me prometieron. De la recuperación, Sigo claro. esperando A esa. esta altura se sabe que recuperación en B no estamos viendo en principio. Y después, bueno, obviamente a veces uno habla de indicadores y demás que parecen muy abstractos, pero en la calle, en particular con lo que tiene que ver con el consumo, me anotaba acá, caída en el consumo de lácteos, 12,6% respecto de 2023, yerba 8,8% con respecto a 2023, carne 12,2%. Tres registros que están en mínimo, bueno, el de la carne, el consumo per cápita de carne en un mínimo histórico. Bueno, las ventas en supermercado un 11,5% con respecto a 2023. Así que para hablar de una recuperación generalizada, estamos lejos de eso. Sí es cierto que hubo algunos indicadores de recuperación y algo que me parece importante, en particular con el empleo, que vuelvo mucho sobre este tema porque me parece que es de lo más grave cuando uno piensa, bueno, cuál es el costo y cuánta gente va a quedar afuera de este esquema. Ellos hablan mucho de la recuperación de los salarios. Bueno, hablan en particular del sector privado únicamente, del salario promedio del sector privado, que podríamos decir está un 1,8, un 1% por debajo de lo que era noviembre de 2023, después de una caída muy pronunciada en diciembre y enero. Pero con 150.000 puestos de trabajo menos, ¿no?
O sea, porque a veces Es más uno fácil pierde sostener así de los vista salarios. esto de, bueno, volvimos a los niveles de noviembre de 2023, sí, pero con 150.000 personas que perdieron sus Sí, puestos en de cero. trabajo. Ojalá- Exactamente, que no ojalá- tienen ingresos. Ojalá estos números le lleguen a Diana Mondino, que recuerdo un tuit de hace 4 meses que decía, como una paradoja de la vida, parece que la recuperación económica argentina será en B. Bueno, no sé si nos está viendo, seguro está terminando de armarse la cuenta de LinkedIn, Diana Mondino, pero nada, Sos ojalá, malo, ojalá lo mires, Diana. Sos malo. Y te estoy a punto de decir una grosería, pero no lo voy a decir porque la No. detesto. No. Bueno, el gobierno tiende mucho a esto de dibujar un poco los números. Va a dibujar, no, pero siempre tratan de explicar como quieren, ¿viste? Los términos económicos. Milei sale a decir que la inflación en realidad se mide mal, que él en realidad la debería medir de tal forma, que en realidad la inflación es 1,1%, y así un montón de cosas. ¿Qué opinas de eso? Porque, ¿viste? O sea, la economía tiende a tener algunos parámetros para medir, que todos decimos, bueno, son estos los parámetros y que los mide el INDEC, pero ellos los miden como quieren y lo explican como quieren. Sí, no, el tema de los cálculos de inflación es tremendo. Yendo un poquito más atrás, Milei hablaba de 17.000% de inflación, ¿se acuerdan? De Sí. que evitó... Fuente Arial 12, porque la verdad que andá a chequear eso, ¿no? O sea, ¿quieren saber cómo llega a ese cálculo? Bueno, básicamente lo que dice es, toma la inflación mayorista, que había sido 54% en diciembre, si mal no recuerdo, con la devaluación, una suba del tipo de cambio de 118%, toma la inflación diaria y extrapola ese cálculo suponiendo que los 365 días del año la inflación se va a mover exactamente de esa misma manera. Cualquier persona más o menos racional puede entender que eso no es así. Es como si yo recibo, voy a robarle un ejemplo a Juli Estrada que la escuché. Es como si yo recibo mi sueldo, no sé, con mucha suerte, el primero de cada mes, y pago alquiler, pago las expensas, pago la tarjeta, no sé qué, y no sé. Digo, bueno, si el primer día del mes gasté 300.000 pesos, vamos a poner un número cualquiera, entonces los próximos 30 días voy a gastar todos los días 300.000 pesos, con lo cual necesito, no sé, 300.000 por 30 Sí. y el sueldo me va a quedar en menos X. Es decir, es hacer una suposición a futuro que no tiene ningún sentido y que económicamente y estadísticamente y matemáticamente no tiene sentido. Mienten a la gente. Porque Bueno. con esto han instalado un discurso muy, muy potente. Después esto de la inflación del 1,1 mensual lo hacen restándole al 3,5. El crawling peg, vieron que él hace como Sí, todos sí, esos sí, cálculos que, qué erudito. Bueno, No, la verdad me es que es parece. bastante cuestionable porque si yo agarro el año 2023 y digo, bueno, al mes en el Le que resto el todo gobierno esto. devaluó 22%, se lo resto a un índice de precios que estaba en torno al 10%, que me da una inflación negativa, como no tiene Clarísimo. ningún sentido. Bueno, llegamos al final del programa. Muchas gracias, Aldana. Realmente un placer Gracias. de todo lo que hablamos. ¿Querés compartir tus redes sociales? Sí, en primer lugar, las de CEPA, los Sí. invito a seguir, @centrocepa, CTRO CEPA, y a suscribirse a la comunidad. Y bueno, y mis redes, @aldana_denis en Instagram. Bueno, muchas gracias, Aldana, por estar acá. Gracias. Bueno, gracias, Blas. Gracias Gracias, a Cande. Maggie en producción, a Luciano, a Gastón en la dirección, a Juan en el sonido. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Eva en vivo en Instagram, Facebook, Twitter, Inteligencia Colectiva TV. También pueden sumarse a la comunidad organizada en www.evatv.com.ar. Y bueno, llegamos al final del programa. Esto es Inteligencia Colectiva. Recuerden, todos los viernes a las 23. Mi nombre es Candela García Castro. A mi lado, Blas Vilaboga. Gracias. Hasta luego. Acordate.